Bienvenidos psicólogos, profe. Mi nombre es Lady Joana Candamil. El día de hoy vengo a exponerles mi estudio de caso. Bueno, este para mí logró ser un proceso profundamente humano y formativo como mi primer acompañamiento individual en el marco de mis prácticas psicosociales para el programa After School de la Fundación Único, en la modalidad que tienen ellos, que es una modalidad virtual. Este acompañamiento psicosocial se le brindó a un niño de 12 años que se encontraba atravesando una crisis emocional y social bastante significativa. Este finalmente logró ser un encuentro transformador y una historia que necesitaba ser escuchada. Este proyecto se titula Empoderando a Joshua, un acompañamiento psicosocial para el fortalecimiento emocional, la autoestima y la adaptación escolar. Aquí se incluyeron estos tres pilares fundamentales como lo son el fortalecimiento emocional, la autoestima y la adaptación escolar, debido a que fueron las dimensiones claves que se necesitaba reforzar en nuestra intervención. Cada una de ellas fue trabajada desde no solamente lo simbólico o lo narrativo, sino también desde lo participativo, permitiendo que Joshua se reencontrara con sus recursos personales y comenzara así a construir una narrativa de sí mismo más segura, más positiva y más empoderada. Decidí trabajar este proceso desde el enfoque del estudio de caso descriptivo, porque me permitió comprender la historia de Joshua en toda su complejidad emocional, relacional y contextual. No se trataba solamente de observar esas sintomatologías o esas conductas que venía presentando, sino tal vez de entender en cómo se relacionaban con su entorno familiar, escolar y este entorno que realmente se volvió tan significativo para él como lo fue el entorno digital. Desde una mirada psicosocial entendí que el malestar emocional no aparece solamente de la nada, sino que está profundamente ligado a esas relaciones que lo rodean y a cómo estas relaciones responden o no a lo que él siente o a esas necesidades que él presenta. Finalmente, este enfoque me permitió no solamente construir un vínculo basándome en la confianza, en la validación y en el respeto por Joshua, sino también en acompañarlo a abrir un espacio donde él pudiera sentirse seguro, donde él pudiera explorar todas estas emociones, tal vez sin sentirse presionado o sin juicios. El motivo de este acompañamiento psicosocial surge a partir del acercamiento de la mamá de JS, quien solicitó un apoyo individual a la Fundación Único. Ella manifiesta su preocupación ante cambios evidentes del comportamiento del niño, los cuales se fueron intensificando después del ingreso a una nueva institución educativa producto de una reubicación familiar. Entonces la mamá de JS expresa literalmente que desde hace un tiempo se está comiendo las uñas, los cueros de las manos de una forma exagerada. Se aísla y se acompleja por la estatura. Estas señales de malestar emocional fueron lo que motivó que el caso fuera remitido a observación y acompañamiento individual. Entonces aquí es donde comienza esa intervención centrada no solamente en él como individuo, sino en el contexto afectivo y social que lo rodea. JS es un niño de 12 años nacido en Cali y actualmente residente de una zona rural en el municipio de Yumbo, en el Valle del Cauca. Él se encuentra en esa etapa de la preadolescencia y está cursando sexto grado en una nueva institución educativa. Luego, pues, de esa reubicación familiar de la que se vino contando anteriormente, esto, pues, lo que ha hecho es que él hubiese perdido todos esos vínculos sociales. Él vive con su mamá, su papá y su hermanito menor de 8 años. La familia de ellos pertenece pues al estrato socioeconómico medio y son partícipes de la religión católica. Su mamá, pues que se dedica al hogar, expresa tener todas estas dificultades para establecer esos límites claros y ejercer la autoridad. Mientras que al papá, aunque bueno, él lo percibe como esa figura de respeto de la casa, sin embargo, pues por motivos laborales, él no se encuentra para ejercer esa labor parental. El hermanito de él también presenta conductas ansiosas, como lo hemos hablado de la onicofagia severa, lo que sugiere pues que esa dinámica familiar se encuentra marcada con dificultades para gestionar las emociones.
En la escuela, por otro lado, Joshua ha venido siendo víctima de bullying verbal debido a la estatura, situación pues que lo ha impactado directamente en su autoestima, en el desempeño académico y también en esas relaciones sociales. Además, como lo hemos venido mencionando también, él es fanático de los videojuegos en línea y pues esto lo que hace es reforzar esa tendencia al aislamiento. JS no solamente se estaba enfrentando a un problema escolar, sino que también estaba intentando adaptarse emocionalmente a esa nueva realidad como lo era una escuela nueva. Sin contar con esas herramientas efectivas para ir procesando lo que iba sintiendo, durante todo el acompañamiento emocional se pudo evidenciar signos claros de una desregulación emocional, como las conductas de onicofagia severa, autolesión leve al golpearse la cabeza con los puños cerrados y una baja autoestima marcada por esa autoimagen negativa que tenía relacionada con la estatura y relacionada a todo este bullying verbal por el que estaba pasando. Si a esto se le suma esa reacción constante de evitación, porque él se aislaba de la mamá, del papá, del hermanito y se refugiaba netamente en el computador. Entonces, claro, evitando ese entorno escolar y social. Desde una perspectiva psicosocial se pudo comprender que el malestar no solo podía verse como un conjunto de síntomas individuales, sino que obviamente estaba atravesando por relaciones familiares súper tensas, la escuela no respondía adecuadamente a esas situaciones de acoso y aparte una dinámica digital que aunque le daba un escape, profundizaba esa desconexión emocional. Durante el proceso de acompañamiento psicosocial con JS fue posible identificar avance en cuatro áreas claves: emocional, familiar, social y académica. En el área emocional, Joshua comenzó a reconocer y a nombrar emociones como lo fueron la tristeza y la frustración a través de herramientas simbólicas que se utilizaron en el marco de los acompañamientos individuales como lo fue el árbol de la vida y el mural de los superpoderes. Esto logró fortalecer su autoimagen y ese autoconcepto y expresar lo que antes no era capaz de poner en palabras. En el ámbito familiar se evidenció un vínculo afectivo con su mamá. Aunque la relación tenía pues evidentes tensiones, fue posible abrir espacios de comunicaciones que fueran un poco más empáticos y que favorecieran ese entendimiento mutuo. En el área social, por otra parte, aunque pues Joshua se veía un poquito retraído, demostró empatía y capacidad reflexiva, especialmente en actividades como el viaje del héroe, que fueron herramientas que utilizamos para poder expresar qué es el bullying y cómo podremos enfrentarlo. En lo académico se notaron recursos cognitivos mucho más importantes como el pensamiento lógico y la capacidad de organización, que se fortalecieron mediante pequeñas responsabilidades y actividades significativas. Estas áreas de ajuste mostraron que Joshua no solamente tenía dificultades, sino que también tenía fortalezas que podían ser potenciadas si se le ofrecía el acompañamiento adecuado. El plan de intervención que se diseñó para JS se basó en el enfoque del empoderamiento y la metodología participativa. Eso significó verlo a él como un sujeto activo que tuviera las capacidades para transformar esa historia y no solamente eso, sino las situaciones por las que había pasado, obviamente con la mano de herramientas adecuadas. Entonces allí se pudieron utilizar estrategias como el árbol de la vida, el mural de los superpoderes y narrativas como el viaje del héroe contra el bullying. JS pudo comenzar a resignificar esa experiencia desde un lugar de fortaleza y no desde lo que no tenía. Aquí les dejo sobre el plan de intervención psicosocial que se llevó a cabo en los acompañamientos individuales. Primero se trabajaron mis emociones, luego se trabajó el viaje contra el bullying, luego el mural de los superpoderes y finalmente el árbol de la vida para 4 sesiones psicosociales. Bueno, chicos, finalmente, ese proceso con Joshua pudo enseñarme que el verdadero cambio no solamente ocurre dentro del niño, sino también en su entorno, en lo que él ve, en lo que él escucha, en lo que él verbaliza. Y realmente más que modificar la conducta que un niño puede tener, es tal vez ayudarles a reconstruir esos vínculos y esos significados que tienen, no solamente de lo que ven ellos, sino de quiénes son.
poder verse con otros ojos, poder sentirse capaz de transformar ese camino. Bueno, en este caso yo realmente me reafirmo que la intervención psicosocial no actúa en el vacío, sino en una red, en las relaciones, en los espacios, en las palabras que acompañan a los niños, que los niños son capaces de dar a las familias. Y cuando estos espacios son seguros, las transformaciones son inevitables. Bueno, muchísimas gracias.